Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo, son las 8 de la noche con 31 minutos de ya este domingo. Estamos ya domingo, ¿qué fecha estamos hoy? 4 de agosto. Están aquí nuestros 4 distinguidos invitados en el estudio y tenemos también otro invitado que nos va a acompañar esta noche vía Zoom. Les presento a nuestros 4 distinguidos invitados. Don Nelson Ávila, de izquierda a derecha, ex precandidato presidencial de Libre. Don Nelson, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Don Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional por Francisco Morazán. Don Antonio, bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Don Julio Navarro es consejero del Consejo Nacional Electoral. Don Julio, bienvenido. Gracias, Ricardo. Mucho gusto. Muy bien, gracias. Don Ricardo Leiva es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y además expresidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal. Gracias por estar aquí, don Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, y buenas noches al pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. Y vía Zoom nos acompaña desde su natal El Paraíso, ¿verdad? Don Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal. Buenas noches, don Mario. Sí, muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Un saludo a todos los compañeros que están en el estudio y un saludo a todos los televidentes de este gustado programa. Muchas gracias. Bueno, con nuestros 5 distinguidos invitados, 4 aquí en el estudio, don Mario vía Zoom, vamos a hablar esta noche sobre cómo blindar, cómo proteger nuestro proceso electoral. El proceso electoral primario, que es en marzo del próximo año, y por supuesto el proceso electoral general, que es en noviembre del próximo año. Vista las experiencias de Venezuela, que están calientitas todavía, es un problema que está ahí sin resolver, del cual vamos a hablar en unos minutos también, por supuesto, pero viendo esa experiencia hay lecciones aprendidas, don Antonio, don Nelson, don Julio, don Ricardo, don Mario Segura. Hay lecciones aprendidas que debemos evitar aquí, ¿sí o no? Así es. ¿Correcto? Es un imperativo. Muy bien, por supuesto. Vamos a hablar sobre eso en tan solo unos minutos. ¿Cómo blindar nuestro proceso electoral? Porque estamos exactamente a 34 días de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a elecciones primarias. El próximo 8 de septiembre, es decir, dentro de 34 días, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones primarias, es decir, 6 meses antes de las elecciones primarias. Por favor, lo confirma aquí el consejero. Así es, el 8 de septiembre se convoca a elecciones primarias para realizarlas el 9 de marzo del 2025. Hay todas las condiciones legales, toda la organización precisa para que cada uno de los pasos que deben hacer los partidos políticos para participar en primarias se haga en el tiempo que establece el cronograma. ¿De quién depende que ese proceso electoral primario sea transparente, limpio, justo? ¿Del Consejo Nacional Electoral o de los partidos políticos? ¿De quién depende fundamentalmente? De los grandes protagonistas que son los líderes de los partidos políticos. El proceso electoral primario está fundamentalmente en manos de los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral es nada más un organismo técnico que da financiamiento, que da supervisión, que monitorea. Pero si hay trampa en las primarias, esas se las hacen los mismos políticos que participan en el proceso interno. O sea que los dirigentes de los partidos políticos son en las primarias, el próximo 9 de marzo, los garantes o los responsables. En las primarias, la organización del partido crea una comisión nacional electoral, una comisión departamental y una comisión municipal. Cada partido al interior de sus corrientes, cada corriente nombra un representante a la Junta Receptora de Votos. Si hay 9 corrientes dentro de un partido, hay 9 representantes. Si hay 3 corrientes, hay 3 representantes. Allí no hay ningún representante del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que por la experiencia que hay, ya en las elecciones primarias que se dieron en el último proceso, o sea, hubo menos reclamos que los que hubo, por ejemplo, en el 2012. ¿Recuerda cuando quedó aquello voto por voto, y que hasta la Sala Constitucional fue destituida? Ricardo, yo creo que la responsabilidad primaria en las elecciones, valga la redundancia, primarias e internas, es del Consejo Nacional Electoral. O sea, es cierto que pasa por ¿No los es responsabilidad políticos de los dirigentes también, de los partidos políticos? También, es compartida. Pero por ejemplo, si llega un movimiento al Comité Central y este movimiento, el Comité Central dice que no reúne los requisitos, que no tuvo 15 departamentos y no tuvo 200 municipios en las planillas,
se ven alzada al CNE. La última palabra la tiene el CNE. Eso es muy importante lo que dice. Déjeme terminar. No solamente, Edgardo, en 34 días y la convocatoria, sino que el presupuesto para estas elecciones no ha sido aprobado todavía. El CNE, don Julio Navarro, buen consejero, con los demás miembros, remitieron a Finanzas en mayo el presupuesto de las primarias. 1.400 millones de lempiras para 3 partidos políticos. Al día de hoy no hay presupuesto enviado al Congreso Nacional. O sea que las elecciones primarias, que son tan importantes porque 3 partidos políticos van, estamos en veremos. Hubo una moción que presentó Mario Segura el jueves en el Congreso Nacional, muy buena, diciendo el diputado Segura como jefe de bancada liberal y apoyado por todos los congresistas, que por favor le digan a Finanzas que pongan las pilas. No, a 34 días de la convocatoria a elecciones primarias, no hay presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, mucho menos analizado por Finanzas. ¿Y qué implicaciones tendría ir a que avance este proceso de convocatoria a elecciones primarias y no haya presupuesto aprobado? Un momentito, por favor, nos quedamos en eso. Vamos con la agenda esta noche de 30:30, por favor. La agenda de esta noche. La Unión Europea dice que resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no pueden ser reconocidos sin pruebas que lo respalden. Además, la mayoría de países y organismos internacionales piden una verificación independiente e internacional de todas las actas. ¿Habrá una negociación que implique la salida de Maduro del poder? Y también esta noche en 30:30, a 34 días de la convocatoria a elecciones primarias, los organismos electorales y los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos, como dice don Julio Navarro, ¿nos pueden garantizar unas elecciones limpias y transparentes? Esta es la agenda esta noche aquí en 30:30. El domingo pasado, estábamos todavía en domingo 28 de julio en Honduras, pero ya estaba amaneciendo, ya era la medianoche, los primeros minutos del 29 de julio, del lunes 29 de julio en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer el siguiente resultado. El domingo pasado de Honduras, primeros minutos del lunes 29 de julio en Venezuela. Dijo el Consejo Nacional Electoral, escrutado el 96.87% de las actas, dijo Nicolás Maduro sacó 51.95% y Edmundo González el 43.18%. Sin embargo, a estas alturas, es decir, 7 días después, vamos en este momento en vivo a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Y qué nos dice? Pónganmelo en todas las pantallas, por favor. Vamos a la página del Consejo Nacional Electoral, ahora mismo. ¿Qué pasa? No deje entrar a la página. Sigue insistiendo, por favor. Hágale ahí doble clic como para entrar. Haga todo el mecanismo posible para entrar. Pareciera que Ponga estamos ahí Venezuela. en 2017. ¿Ah? Parece que estamos en la elección del 2017. Igualito. Y lo alaban que es uno de los... Momentito. Consejo Nacional Electoral Venezuela. 7 días después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ábrame esa página. ¿No abre? Sí. Dígame, si no me dice no puedo saber yo. Bueno, sigue caída la página, no abre. Hacemos un tercer intento, por favor. Le hace doble clic ahí y no abre. Ricardo, puede ser 45 intentos. No, momentito. No abre, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Sí. Y lo hemos probado en el noticiero. Venga, cámara aquí, por favor. Y lo hemos probado aquí en el noticiero hoy mismo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hoy domingo. 7 días después, la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela no abre, no se abrió nunca. Bueno, vamos ahora al link donde está la información que ofrece la oposición, que por cierto, esa información sobre las actas publicada, esa información por la oposición, se puso a disposición del mundo a partir del martes 30 de julio. Póngamela por favor ahí. Resultado de elecciones presidenciales. María Corina Machado ha habilitado
o la oposición ha habilitado este sitio para conseguir la información. Ahí aparece los resultados que la oposición dice poder demostrar con las actas que tiene. Dice la oposición que tiene el 81.70% de las actas, es decir, 24.532 actas. Y esas actas le dan el 67% de los votos a Edmundo González, es decir, 7.156.462 votos versus el 30%, 3.241.461 votos para Nicolás Maduro. Ahora, síganme por favor para abajo. Está el total de las mesas, el de las mesas transmitidas, la cantidad de electores habilitados eran más de 17 millones, votaron poco más de 10 millones, la participación fue de un 60.07%. Han habilitado ese espacio donde dice buscar por cédula para que usted pueda, el venezolano que votó, por supuesto, incluir su número de cédula y ahí le va a aparecer el resultado de la mesa de votación donde usted estaba inscrito para votar, indistintamente si haya votado o no. ¿Qué más información hay? Aparecen los estados, digamos que son los departamentos aquí en Honduras, estados allá en Venezuela, y dice, por ejemplo, en la capital, dice actas digitalizadas 1.534 que representan el 68% de las actas de ese estado. El de Amazonas, digamos, actas digitalizadas 108 que representan el 54%, y así sucesivamente por cada estado, Barinas, Bolívar, Carabobo, etcétera, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, etcétera, etcétera, Táchira, Trujillo, Táchira, perdón, Zulia, y así sucesivamente. Y aparecen entonces las actas digitalizadas. Hay una gran diferencia entre la página, obviamente, el CNE, que no ha habilitado todavía para poder demostrar o evidenciar las actas que reflejen el resultado que el Consejo Nacional Electoral está dando. Sin embargo, la oposición sí está mostrando las actas por estados, incluso por municipios, porque si, no, me faltó ese dato. Si vamos de nuevo aquí, vamos aquí, digamos aquí el estado, Amazonas dice actas digitalizadas 108, es decir, el 54%. Métase ahí, ahí aparecen los municipios. Y ahí aparece, por ejemplo, según esas actas digitalizadas, cómo quedó en ese estado el resultado, 59-38. Y aparecen las mesas ubicadas por cada municipio de ese estado. Digan. Ahí está. Por ejemplo, aparece este municipio. Muéstrame otro, por favor. Digamos, ¿qué estado quiere don Nelson Ávila? Dígame uno. Anzoátegui. ¿¿Dónde está? Anzoátegui. Vamos a ver. En Anzoátegui ganó, según estas actas, Edmundo González con 67%, 31% Nicolás Maduro. ¿Qué más información hay ahí? Ahí están las mesas totales en ese estado, las transmitidas, la cantidad de votantes, la participación en ese estado, y ahí están los municipios. Y en cada municipio, cada acta digitalizada que se puede ver en la página azul, en ese párrafo azul, perdón, ese loguito azul, ábrame ahí. Diga. Esos son los resultados del municipio de Anaco. Ese ya es el municipio, exactamente. Parroquias que le llaman ellos los centros de votación. ¿Algún comentario sobre eso de las actas de esto? Claro que sí. Lo que se vislumbra, se mira, es que la página del CNE está totalmente cerrada y no la van a abrir por el fraude monumental que hizo Nicolás Maduro. En cuanto a la oposición, está muy bien organizada y tiene todas las actas. Creo que esto de tener las actas, que la oposición tuviera todas esas actas fue algo que no esperaba Maduro. No lo esperaba, sin lugar a dudas. Y tienen el 81%. Sí. Ahora, otra cosa, si estamos viendo que la oposición venezolana tiene la capacidad para hacer este tipo de trabajo, ¿por qué queremos gastar 400 millones en un software que sabemos que posiblemente pueda tener problemas? Ya está hablando de Honduras, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Usted quería decir sobre este tema? Primer punto, si usted se fijó, el nivel de participación fue promedio, 60%. Sí, señor. Es de los más bajos que ha existido en Venezuela en el último tiempo. ¿Por qué razones? Porque habrá mucha gente que está allá en el exterior y que no pudo votar, no lo sé. Creo que la política es una ciencia. Y al decir creo, es un eufemismo. En realidad estoy afirmando que la política es una ciencia. Y como es una ciencia,
yo no puedo llegar a conclusiones si no tengo todas las evidencias. La primera evidencia, en consecuencia, es que a pesar de que la sociedad está bastante polarizada, solamente participó el 60%. Eso debe preocupar, primer punto. Segundo punto, sin duda no se ingresa a través de este medio al CNE y la lógica indica que para tener una evidencia hay que contrastar. Y para contrastar hay que comparar los resultados. ¿Qué es lo que debería hacer el CNE en este momento? Verificar si todo lo que dice la oposición es correcto. ¿Me explico? Porque el enorme problema en los países nuestros es que usted actúa no por la razón, que es a lo que induce la política, sino por la pasión. Y entonces el que es de una u otra forma anti-A, entonces siempre va a estar en contra de. El punto fundamental aquí es que tenemos que actuar con responsabilidad. Por eso le digo, el CNE lo que debería haber hecho desde ya tiempos es contrastar y decir, correcto, falsa esas actas que tiene, qué sé yo, la oposición. Pero han pasado 7 días así es. Y el CNE ni ha hecho ni uno ni lo otro. Estamos de ni acuerdo. Ha dicho, estas son las actas que demuestran que Maduro ganó, o estas actas que está presentando la oposición son falsas. Precisamente por eso le estoy planteando. El segundo punto, en consecuencia, es que un proceso electoral no debería pasar por lo mismo que pasamos nosotros aquí en Honduras en el 2017. Hubo 21 personas asesinadas, ¿no es cierto? Y según la Constitución de la República, las personas estaban utilizando el derecho a la insurrección que se establece en el artículo 3 de la Constitución. Y utilizando ese derecho a la Constitución, los asesinaron. En Venezuela está ocurriendo también, no sé cuántas personas habrán fallecido 18 en ya, este momento, 18. 18. Bueno, una persona que... O sea, fue malo ayer y es malo hoy. Es malo ayer, es malo hoy en cualquiera de los escenarios. Muy bien. Eso es importante que lo entendamos. Vea, debemos ser serios en el análisis. Hay algunos que solamente porque son del partido 1, todo lo que hace ese partido 1 están a favor de él, aunque sea corrupción, impunidad, inmunidad o lo otro que también es corrupción, los fraudes electorales. Por eso, cuando usted inició acá, yo le voy a decir, primarias e internas que se van a dar dentro de poco, se van a dar con las mismas condiciones que hubo en el pasado. En consecuencia, ¿va a volver a ya ese vamos a hablar caso? de eso. Bueno, ya vamos a hablar de eso. entonces termino acá. El caso de Venezuela hay que verlo en su complejidad. Entonces, hay que verlo desde la perspectiva geoeconómica. ¿Qué es Venezuela en el mundo? Véalo desde la perspectiva geopolítica. Le hago una pregunta. ¿Por qué China y Rusia fueron de los primeros en haber, de una u otra forma, reconocido? ¿Y por qué Estados Unidos reconoce a la oposición también en esas mismas condiciones? La objetividad nos lleva a pensar que más allá de preocuparse por el pueblo venezolano, que es el verdadero objetivo de la política, porque la gente se le olvida que la política es el bien común. Muy bien. ¿No es cierto? Yo quiero compartir con don Nelson Ávila. Ha dicho algo importantísimo. China, Rusia reconocen el triunfo de Venezuela también por razones geopolíticas. Y Honduras fue el primer país que reconoció a Nicolás Maduro, mientras todo el mundo establecía que o enseñaran las actas o que no lo reconocían. Honduras a los 2 minutos estaba felicitando a Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué? Por la ideología que tienen. Mira, Ricardo, el mundo entero o no reconoce a Maduro. Pero eso es malo, o tener otra ideología. Es no, malo no es eso. malo. ¿Y entonces por qué es no? malo reconocer a un dictador. ¿Y entonces por qué No, molesta? nadie se enoja, nadie. ¿Quién dirige la política exterior de un país? ¿La dirige el Poder Ejecutivo? Un momentito. Vamos a enfocar a don Julio, por favor, aquí con don Antonio. Por favor, vamos. Mire, ¿qué países de América reconocieron a Nicolás Maduro? Bolivia y Honduras. México. No, México no. México. López Obrador dijo que se dieran las actas. Momentito, aquí en No la es agenda, cierto. permítame un momentito. No es cierto, Aquí, Julio. momentito, No es cierto. momentito. Aquí en la agenda tenemos a Ni el continuación mismo las Así reacciones, es. las Nula, reacciones ni del nula. mundo. Póngame por favor Así el es. rótulo de reacciones del mundo. Póngame las reacciones del mundo. Bueno, aquí estamos. No reconocen el resultado. Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Italia, Paraguay, República Dominicana. Ahí está. Piden conteo de votos. Pide conteo. Piden Es diferente. conteo de votos. Estados Unidos, México, Ah, Colombia. México. Actas pidieron. México, escuche. México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Unión Europea, Brasil. España, Portugal, Alemania, Reino Unido,
Países Bajos, Italia, Francia, Noruega y el secretario general de la ONU. Pero es que Toño dice que todo el felicitaron a Casi todo el Maduro, mundo, pues. felicitaron a Casi todo el Maduro, mundo. Honduras, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Rusia, China, Siria, Irán, Madagascar, Bielorrusia, Serbia, Qatar, Guinea, Arabia Saudita, Palestina, San Vicente y Granadinas. Edgardo, ¿me volvés a repetir, por favor? ¿O lo leo yo? Honduras, Nicaragua, Cuba, Bolivia, los países no democráticos, Rusia, China, Irán, Madagascar, Bielorrusia. Bueno, la democracia Entonces, no existe. entonces honestamente. realmente lo que yo digo es, Ni bueno, en no Honduras. todo el mundo, don Julio, no todo el mundo, casi todo el mundo. Bueno, o no pues. reconocen el resultado. Ay, usted lo puede ver ahí, amigo. No, lo que pero está le ahí, digo, pero es que usted Edgardo dijo Melgar todo, solo- todo. No, no es todo el mundo. Dije casi todo el mundo. Mire, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Mire, países socialistas como Chile, países socialistas como Colombia, España, están pidiendo que se publiquen las actas. México. Eso exige, México, Andrés Manuel López Obrador. fíjate qué De- cosa. yo- Eso el- exige el- Trump todavía en Estados Unidos. El único que defiende a Nicolás Que Maduro es publiquen usted. los datos. Es usted y el Poder Ejecutivo. Que publiquen Solo los usted datos. reconoce a Nicolás Y Maduro. ojo, Que publiquen los perdón. datos. Momentito, Perdón, seguimos. Escuchen lo que dijo Julio. Solo quiero Trump continuar. pide que cuenten los votos todavía. Momentito, para continuar con esto, porque es importante poner en contexto a nuestros amables Eso es televidentes. importantísimo. Sí. La elección presidencial en Venezuela, solo hubo una institución, un organismo internacional que sirvió de observador en el proceso, invitado El por el Centro Consejo Carter. Nacional Eso Electoral es de lo que iba a decir, Venezuela, Edgardo. que es el Centro Carter, en efecto, el Centro Carter, que es un centro, digamos, más tirado a la izquierda, Sí, ¿verdad? y- De Estados sí. Unidos. Y Bien, tienen invitado. pero muy reconocido. Invitémoslo Claro. para las próximas Perdón, elecciones. claro que hay que invitarlo. Invitémoslo. Por supuesto. Pero Claro, no que sí. venga como observador. Sería ideal. No, Que lo comisión haga desde técnica antes. antes. Sería desde ideal. Muy bien. antes. Correcto. Bien. One moment, please, entonces, ya que estamos con esto. ¿Qué dice la declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela? Yo quiero que nuestros amables televidentes del domingo estén bien claros de Claro. todo esto, ¿verdad? Que ha ocurrido entre la semana. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación a los principios electorales. ¿Algún comentario sobre eso? Imagínese la importancia y la credibilidad que tiene el Centro Carter. Que el Departamento de Estado de Estados Unidos, una vez que el Centro Carter se aleja y dice lo que dice en ese comunicado, acepta a Edmundo González y lo reconoce como el presidente de ¿Quién? Venezuela. ¿Quién? El Departamento de Estado de Estados Unidos sí reconoció. Quiero que me alisten, Pero- por favor. pero- Perdón, Ricardo, perdón. Ricardo. Quiero que me alisten el rótulo de los países que ya reconocen a Edmundo González como presidente electo. Ya me lo van a preparar, por favor. Edgardo, solo una cosa. En Argentina, la Kirchner ayer dijo que por favor se publiquen los actos. Y un comentario sobre lo que decía aquí don Nelson Ávila, de la abstención. Aquí en Honduras teníamos un censo adulterado por los millones de hondureños que se fueron al extranjero. Hicimos un censo nuevo, ya sin los hondureños en el extranjero. Hay más de 60 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Perdón. Perdón, 60, no, 6. Ocho. 6 millones, 6 millones. 6 Ellos son 30 millones. Sí, 6. Ellos son 30 millones. 6 millones de venezolanos en Estados Unidos, aquí en Honduras. Váyase a Danlí, váyase al paraíso. Entonces, posiblemente la abstención no es de 40%, El sino honorable que de un 30 diputado a un 20%. Porque en el Mario censo Segura están debería todos- saber lo que cuánta usted gente mencionaba pasa por el al principio. Departamento del Entonces, Paraíso. Edgardo, Y el bastante. mundo, o casi todo el mundo, no reconoce a Nicolás Maduro. Honduras fue el primer país en felicitarlo. Entonces dice don Julio, ¿y qué tiene que ver la ideología? No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que son limpias Y las sentido elecciones común. y son transparentes. Al día de hoy, 8 días después, no hay un acta del CNE. Un momentito. Pero sobre ese tema, Nicolás Maduro en 2 ocasiones, en comparecencias públicas esta semana, dijo que tenía las actas listas ¿Y y por qué no que en las saca? algún momento las iba a presentar. Todo lo dijo Nicolás Maduro en 2 ocasiones esta semana. ¿Dónde están las No, actas? hoy, no ayer. No, Martes no. o miércoles. Sí, fue martes o miércoles. Sí. No, Vea, el CNE, en mi opinión, cometió un error profundo, que tenemos que pensarlo también, que fue el mismo error que se cometió en el Tribunal Supremo Electoral de Honduras en el 2016. Declara a alguien ganador, Trump,
fue de los primeritos también en reconocer el gobierno de Juan Orlando Hernández sin tener ninguna evidencia también, ojo, en el 2017. Entonces tenemos que ser un poco coherentes en esto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre sobre esto? Que si él dice que están listos, que lo haga. Porque el CNE cometió el enorme error de declarar y no dar la oportunidad para la revisión, como la misma ley plantea, de que al menos el 55% tienen que ser contrastados entre los votos y las actas. Entonces, ¿qué es lo que debió haber dicho el CNE? Según nuestros datos, este es el resultado. Pero es que, don Nelson Ávila, permítame un momentito, lo que usted está diciendo es correcto. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el lunes, porque es importante que nuestros amables televidentes vean y tengan ese dato también, el lunes 29 de julio, o sea, realizadas las elecciones, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. Pero entonces es corresponsable también de todos los niveles de violencia que se generan, porque si yo como CNE planteo al mismo tiempo el derecho que tienen los demás para poder revisar en el marco de la contrastación, para saber la verdad, entonces yo también, discúlpeme, desarmo al oponente para no lanzar acciones que conllevan precisamente al nivel de violencia en donde en este momento ya hay cerca de 20 personas. Aquí está el rótulo, por favor, pendiente de los países que de manera oficial han anunciado, póngamelo por favor a pantalla completa, que han anunciado ya que reconocen, no solo que piden las actas, sino que reconocen a Edmundo González como presidente electo. Guatemala, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y Ecuador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Gobierno. Y lo reconocen países, después de cuándo. Gobierno, no, el pueblo de Honduras reconoce a Edmundo González también, el pueblo. ¿Perdón? No, el pueblo de Honduras también reconoce. No, este es el gobierno, por eso le digo. Sí. No, el pueblo de Honduras reconoce también. Bueno, es otra vaya usted a la calle, vaya pregunte, hombre, si usted es buen periodista. No, y aquí, estos países que están reconociendo a Venezuela son después de que el Centro están Carter... reconociendo al mundo como presidente electo. Correcto, y lo reconocen cuando el Centro Carter se va de Venezuela, emite el comunicado, Estados Unidos hace la declaración que acepta a Edmundo González como presidente. Y ahí va Argentina, va Panamá, va Costa Rica seguido. Muy bien. Ahora, ¿qué dicen los presidentes de Brasil, Colombia y México? Ellos emitieron un comunicado conjunto, que son parte de la cofradía, ¿verdad? Claro, de Nicolás exacto. Maduro, ¿verdad? Sí. Son de la misma izquierda, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Pero eso es malo, Edgar. No es malo. No. Los gobiernos de Brasil, los gobiernos de son Brasil, la misma cofradía. no, porque son parte de la izquierda, o no son parte de la izquierda. No tiene nada malo, Julio. No tiene nada de malo. Pero usted lo ve No mal. le pingo, hombre. No, nadie lo ve malo, que son parte de la izquierda, así como hay parte de la derecha. Un momentito, los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Pero ¿qué dicen estos tres países? Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Es correcto. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. Eso sí, el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Brasil, Lula, Colombia, Petro, México, López Obrador. 3 de la misma, ¿cómo que dijo? De la misma cofradía. De la misma cofradía de Venezuela. Es frase mía, es de la misma ideología. De la misma ideología, aunque no le guste a don Julio. López Obrador va para afuera ya. No se va a manchar él. Y Lula viene entrando. Y Lula viene entrando. Y Petro está tampoco a manchar tampoco su legado. El mismo Boric en Chile está pidiendo las actas. La posición de ellos me parece correcta desde la perspectiva de la civilización. Pero yo quiero escuchar la opinión de don Julio Navarro, por favor. Mire, nosotros lo que nos preocupa es que los sucesos que están pasando en Venezuela, hay gente que los quiere trasladar aquí. Y ya quiere cuestionar y poner en zozobra el próximo proceso electoral. Entonces, a mí me parece que eso es una irresponsabilidad. Julio, antes de las elecciones de Venezuela, todo estaba tranquilo. Fue sucediendo ese problema, entonces ya quieren levantar banderas para deslegitimar un proceso totalmente transparente
que está organizado para que se realicen las Julio, elecciones primarias. discúlpame, difiero de ti en que están todas las condiciones para que sea un proceso Son de la transparente. misma Primer punto. Yo participé en primarias internas en mi propio partido libre y hubo fraude en los 3 partidos políticos, hablemoslo claro. Primer punto. El problema es que la ley electoral está dada para que sean las primarias e internas en donde se imponga la voluntad de quienes controlan cada uno de los partidos políticos. Y son los candidatos de ellos los que salen. Por eso es a que la Julio Navarro presidencia, decía, son a los la- dirigentes de los partidos Claro, los que deciden claro, si hay fraude o no. Y ahí en tiene eso, usted a ojo, Mario Segura, que es un experto déjeme terminar eso. en hacer elecciones Las primarias. condiciones para que los fraudes continúen están dadas. Porque no hicieron ninguna reforma política electoral. Porque no Pero les el conviene. fraude en primarias no o les- en generales. En las primarias y en las generales hay fraudes. Wow. En ambos. Porque se rigen con el No, Vea. pero lo que usted está diciendo esta noche Claro. es que todavía están las condiciones Sí, sí. para que haya fraude Sí. en las elecciones primarias y en las Completamente. elecciones generales Sí, porque no- próximas. vea, cuando los factores no Pero han aquí sido. él está diciendo Vea, que eso es una Las irresponsabilidad. últimas Cuando- elecciones generales fueron totalmente transparentes Cuando- y con altos niveles de calidad y Al nivel credibilidad. ejecutivo. Edgardo, un expresidente. Voy a hacer del una país- pregunta. ¿Contrastaron ustedes los votos con las actas? Totalmente, todo eso. ¿Las lo hicieron. contrataron? Lo único que puedo Bueno, no decir hubo es que reclamo, ustedes pero- no lo Julio no era informaron. consejero, no era Bueno, consejero. así es. No pues, hubo no era. reclamo. Pero es que a no hubo nivel, reclamo. a nivel de presidencia no hubo reclamos. A No, nivel de Edgardo era diputados, interna. No, de no, Libre no. hace 4 en la años. a interna es nivel otra de cosa. diputados en 4 Permítame. municipios que hubo reclamo. No, le habla de la interna. Permítame. De Libre. Vamos a gastar 1.500 millones de lempiras para unas primarias e internas. En donde, y usted sabe, cuando los factores son los mismos y no hay cambios, produce los mismos resultados. Es elemental. 1.500 para que se imponga esa voluntad. ¿La voluntad Reitero, de los quienes controlan los partidos políticos. Ojo, hago una pregunta. ¿Se acuerda usted? Bueno, usted no había nacido, creo, ya en 1985. En la opción B. El 85. En la opción, no, yo lo sé. Ya era- hombre. ya era Es que yo- coordinador del es mismo, que- es hombre. que yo soy buena gente con usted. hombre. Yo no estaba en este mundo todavía. Mire, 1985 se llegó a un acuerdo político pensando en el interés de la nación. Partido Liberal y Partido Nacional. El presidente fue del Partido Liberal menos votado que el candidato del Partido Nacional. Pero el Partido El Nacional candidato sacó del Partido menos Nacional era votos. Callejas Así y es. el candidato del Partido Ascona. Liberal era Así Ascona. es. Y por Callejas la respetó. sumatoria de votos de los Sí. otros candidatos del Partido Liberal ganó Ascona. Así es. ¿A Pero dónde no fue el está? más votado. Y ¿A dónde Callejas está No la fue ley legalmente, electoral? pero Callejas se dio. Y Callejas respetó. Porque Ojo, era un estadista, y yo, Callejas. así Así es, es, un y es hombre- importante. Le voy a decir algo. Pero era bipartidismo, ¿Por qué vos. no pensamos? No, es que Era mira, bipartidismo, Sí, un hombre. bipartidismo, si te parece un monopartido ideológico, aunque sea un bipartidismo institucional. Porque en Honduras, lamentablemente, hay algunas personas que se dicen que son de tendencia socialista y no lo son, Comparto con con otros usted. que dicen que son liberales y no lo son, otros que dicen que son nacionalistas y no lo son. La concepción filosófica se ha perdido precisamente. Entonces, ¿por qué Pero don nosotros Julio, no entramos don Julio a Navarro le una está opción pidiendo B a usted. para la No, pero próxima? permítame, don Julio Sí. Navarro le está diciendo Sí. a usted esta noche Sí. Que los cuestionamientos de Venezuela no los trasladen aquí. hombre. Así es. Estamos Aquí de acuerdo. comprometamos Hay y no diferencias. solo, un permita, y no proceso solo le está transparente. diciendo Hay eso, no, diferencias. permítame, y no Sí. solo le está diciendo que no traslade lo de allá para acá, sino que también le está diciendo, y acláreme si me equivoco, que por favor no lance desconfianza, incertidumbre en el próximo proceso electoral Eso dijiste interno tú. y primario. No, ¿Sí o no? eso dije para Eso tú todos. dijiste. No, bueno. ¿sí o no? Para eso dije, para todos. Bueno, observe lo siguiente. No, es que esto, la incertidumbre la crean quienes no hacen reformas. Le voy a decir algo. Y Ah, el pueblo pero es el hondureño, Congreso. el pueblo hondureño, claro, es el Congreso. Es que no te lo estoy planteando a ti, estoy hablando de la incertidumbre en todo Honduras. Y eso es una realidad. Le voy a decir algo. Haga una encuesta en el pueblo hondureño a ver si confían en el proceso electoral en Honduras. Primer punto. ¿Por qué si el pueblo hondureño ha presionado por una segunda vuelta, eso no ha sido posible? Segundo punto, ¿por qué nosotros no aprobamos un voto revocatorio del mandato? Una presidencia
o una corporación municipal o diputados que no cumplan con la función, el pueblo hondureño tiene derecho a sacarlos, y además es su dinero. Así es su dinero a medio periodo, es su dinero el que se está utilizando. Tercer punto, fíjense que aquí nos acostumbraron a considerar que con 9 diputados funciona el Congreso. Y entonces, ¿para qué hay 256 diputados? Hay 128 por 2. ¿Y por qué no hacemos una verdadera reforma para disminuir el número de diputados en Honduras? Me explico, eso es urgente. ¿Y por qué cada uno de los diputados tiene un diputado suplente? ¿Y por qué no nombra el pueblo hondureño directamente, qué sé yo, 10 diputados que saben que son suplentes del Congreso y los sustituye cuando falta un propietario? Con eso ahorramos miles de millones a la nación y al mismo tiempo mejoramos la eficiencia. Reitero, ya nos demostraron que con 9 funciona, ¿no es cierto? Y entonces podría funcionar con un promedio, si le parece a usted. ¿A qué se refiere que con 9 funciona? Con 9 eligieron al fiscal. La Comisión Permanente le está diciendo. Ricardo, una cuestión. Lo entienden ustedes, pero yo siempre quiero que todos estemos claros de eso. Eligieron al fiscal. Ricardo, una cuestión bien importante en lo que dijo ahorita don Nelson Ávila. No se hizo ninguna reforma en este periodo. Ya no se hizo. Así es, ninguna. Ahora bien, te van a decir ustedes, y ustedes en el periodo anterior tampoco. Nosotros hicimos reformas. Ya lo dije hace poco. Una nueva ley hicimos no solamente una nueva ley, nosotros hicimos un nuevo censo. Que decían que habían muertos, que era una leyenda, que los muertos votaban. No, es cierto. Una nueva cédula de identidad. Cierto. Un identificador biométrico. Le dimos a libre participación. Y una cédula creíble. Una cédula creíble. En el CNE, en el TJE, en el RNP. Es decir, ahí le mencioné yo 5 reformas. Y con esas condiciones fuimos a elecciones. Fuimos a elecciones Exitosas, y nadie protestó. Y todo estuvo bien. Nadie protestó. Y estuvo bien. Ahora bien, Y estuvo bien. a mí me extraña don Julio que dice, no crean incertidumbre, está bien, no hay que crearla. Así es. Pero ¿por qué no aprueban Pero el que sí es presupuesto que él mandó, don Julio mandó en mayo? Entonces yo digo, se habrán reunido finanzas con el CNE para ver si ¿por qué no nos vamos a una opción B? Ya el viernes comenzaron las 1985. reuniones. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué Usted, no? Vámonos. como parte del Consejo Nacional Electoral, Él se envió en mayo la solicitud de a presupuesto finanzas, a finanzas. de 1.500 millones de lempiras para realizar 1.492 millones de Y lempiras. va a preguntar, Ricardo. momentito, para las elecciones primarias. Sí, entonces Finanzas tiene que dictaminar y enviarlo al Congreso. Pregúntale si Nacional. Finanzas se ha reunido con Ya ellos para ver. Finanzas. ¿Quién dirige Finanzas? El día viernes comenzaron las reuniones entre los especialistas El en finanzas, Después de mayo, junio, con la julio. Secretaría de Finanzas para dictaminar. Por una moción que y- presentó Mario Segura. ¿Y que quién presentó en dirige el Congreso. finanzas? Pero Momentito. todavía estamos en tiempo. ¿Y quién Estamos dirige en finanzas? tiempo. En tiempo, pero porque van a hacer contrataciones directas ahora. No, hombre. ¿Quién? Momentito, Amigo, momentito. Vamos a un ¿quién corte dirige comercial, ya finanzas? regresamos. Vea. Cerramos el tema de Venezuela con lo último. La Unión Europea dijo que los resultados publicados por el CNE no pueden ser reconocidos sin pruebas que lo respalden. Esto lo dice el portal, del portal de noticias Infobae. Dice lo siguiente. La Unión Europea, esto es fecha de hoy, 4 de agosto, expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y aseguró a través de un comunicado que el régimen no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral. El CNE de Venezuela, a pesar de su compromiso, no ha publicado las actas de votación de los colegios electorales. La Unión Europea declaró que, sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden reconocerse. Además, señaló que cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. Actas publicadas por la oposición y revisadas por organizaciones independientes sugieren que Edmundo González Urrutia sería el ganador por una mayoría significativa. Ante esto, la Unión Europea pidió una verificación independiente de los registros electorales, indicando que debería ser realizada, si es posible, por una entidad con reputación internacional. En este contexto, la Unión Europea subrayó la importancia de mantener las manifestaciones y protestas de manera pacífica. Hizo un llamado a la calma y moderación, instando a las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas a respetar plenamente los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión. Eso es lo último que hay sobre el tema de Venezuela. Estoy de acuerdo con la posición de la Unión A mí me Europea parece y al muy- mismo a mí me tiempo parece muy de sencillo. México, Solo cerramos. al mismo tiempo de la posición está de de acuerdo con México. esto? México. Es que la contrastación es fundamental, o sea, para no dejar dudas. Pero le Pero agrego también la una- posición de le agrego México. una cosita. Dígame. Contrastar, ¿verdad? Sí. Verificar, Sí. auditar, Sí. comparar, verificar, validar, pero que sea un organismo independiente o el tribunal
Tiene que ser Supremo de Justicia de Venezuela? En mi opinión, respetando la institucionalidad del Tribunal de Justicia, que ha tenido ya una reacción sobre ese tema, ¿no es cierto? Creo que ¿Pero ustedes quién debe no- verificar esto? En mi opinión, para respetar la institucionalidad es importante que sea el Tribunal de Justicia de Venezuela, pero ojo, con una participación, no como veedores, sino que como copartícipes, precisamente lo que es las instancias internacionales correspondientes, entre ellos el Centro Cártel, Muy bien. algo lo Usted invitó dice, el usted gobierno dice de el tribunal Venezuela. debe dirigir esta Sí. verificación de las actas de la oposición y lo del CNE, pero con Las supervisión dos. internacional. Exactamente. Don Antonio. Ricardo, desde el momento que el dictador Nicolás Maduro no permitió el ingreso de 5 expresidentes a su país, él ya tenía planificado eso. Él ya sabía que iba a perder catastróficamente. Entonces, la posición de la Unión Europea es muy buena. Quiere ver las actas, no las tiene. Que entre al portal de la oposición y ahí está el acta por municipio, por centro de votación. Pero el dictador Nicolás Maduro, apoyado por el gobierno de Honduras y por otros, ahí se va a quedar. De eso no lo dude. Don Julio, ¿usted está de A mí, acuerdo con eso a último? mí me parece que el primer párrafo de la Unión Europea es correcto. Además, Edgardo, un organismo electoral tiene la responsabilidad de contestarle a los partidos y a los electores. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debe como organización, como institucionalidad, mostrarle a la población los debidos soportes que dan el triunfo a uno o el triunfo o la derrota a Claro, otro. de acuerdo Esa es con Julio. responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Don Ricardo Leiva. Que no la puede evadir. De acuerdo con la preocupación, pero no solo es la preocupación, también tiene que ser la acción. Tenemos el tema de Maduro, que ya tiene un proceso también en la Corte Internacional y creo que él ya está también ya condenado con eso, no se ha hecho nada hasta el día de hoy, del 2017. Entonces, todos estos organismos internacionales, todos los países nos llamamos a preocupaciones por eso, pero nadie actúa. Y creo que ahí es lo que hace falta, que organismos internacionales puedan actuar para que esto no se siga generando en ningún otro país del mundo. Muy bien. Don Mario Segura, cerramos este tema con usted. Sí, gracias. La verdad es que lo que está pasando en Venezuela realmente nos tiene preocupados a todos, pero el problema es que si la oposición tiene estas actas, la institucionalidad en Venezuela se llama Maduro. ¿Y quién o qué organismo, como lo han dicho ustedes, es el que va a certificar que lo que está diciendo la oposición es cierto? Y esto lo digo porque yo he visto aquí a todo el mundo eufórico, porque hay un montón de países que están criticando a Venezuela, pero revisen ustedes lo que pasó en la OEA con estos países. No votaron en contra de Venezuela. De acuerdo con Es Mario. una actitud tibia y de doble moralidad. Creo que aquí lo que está sucediendo es lo que dijo mi estimado amigo, que es un problema geopolítico de intereses del petróleo y de las grandes riquezas que tiene Venezuela. Si esto se llega a la OEA, Rusia y China simplemente van a apoyar a Venezuela porque tienen grandes intereses. Y el gran aliado y el que ha representado la democracia de nuestro país, del mundo, como son los Estados Unidos, si creen que con un Twitter van a arreglar este problema, están muy equivocados. Ahí tenemos al expresidente anterior que ahí anduvo con una presidencia ambulante durante todo el periodo y nunca arregló nada. Guaidó. Yo creo que la comunidad internacional tiene que ser más enérgica para poder solucionar el problema que se tiene en Venezuela. Muy bien. Sí me gustaría ahondar en el problema nacional. Sí, por supuesto. Ahora, solo vamos a un corte comercial. Queríamos cerrar este tema de Venezuela porque es importante también actualizar este asunto, ¿verdad? Hay dos opiniones más que ya vamos a leer también en tan solo unos minutos, que son importantes aportes para el programa de esta noche. Maduro termina su periodo el 10 de enero del próximo año. ¿Qué cosa, verdad? Que son, Sí, son 6 meses la transición. Son 6 meses, sí. Las elecciones fueron el 28 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el 10 de enero. O sea, casi 6 meses después asume el poder quien haya ganado las elecciones. En este caso, digamos, Edmundo González o, en este caso, Nicolás Maduro asume de nuevo la presidencia. Tienen tiempo hasta para repetir. Eso le iba a decir. Así es. Hay tiempo para que o se repitan las elecciones o haya una solución negociada de todo esto, pero ¿qué puede pasar? Es difícil saber qué puede pasar. Yo no creo, Edgardo, que él, viendo realmente los resultados, que él sabe los resultados. El CNE allá son 5 magistrados, los 5 son de él. Ya le dijeron a él, perdimos las elecciones. Y las perdimos catastróficamente.
Sí, no la va a querer repetir. Anda surgiendo esa versión, ¿verdad? Que Sí, podían repetir hemos las escuchado. elecciones, ¿verdad? Sí, que podían repetir las Pero elecciones. mire, todos los subrayados que hizo Mario son correctos. Así es. O Así es. sea, no hay compromiso internacional. ¿Por qué? Solo con tweet dice. Por No, lo todos de- los intereses de carácter económico que hay. Esa salida del Atlántico que está cuidando China y Rusia. No, y mire Chile, ¿por qué Chile aparece así? Chile, principales exportaciones es para China, no tienen el Pacífico, no quiere Te- competencia. Cerramos. ¿Qué va a pasar? En una frase, ¿qué va a pasar en Venezuela? Lo fundamental es que no sigan los asesinatos, porque se trata de eso, y si en realidad el CNE tiene razón, entonces estoy seguro que harían ese proceso electoral al inmediato plazo. Si no tiene la razón, entonces no lo harían. ¿Me explico? Claro. ¿Qué significa esto? Bueno, que si las negociaciones no van en esa perspectiva, el problema de la polarización de la sociedad venezolana continuará, Es difícil, lamentablemente. es difícil tener esa bola de Sí, cristal y sí. saber qué va a pasar, Claro. pero ¿se atreve? Me gustaría que pasara que se reconociera el triunfo de Edmundo González. Me gustaría. ¿Qué va a pasar? Maduro se va a cara de brava. ¿Don Julio? Bueno, Venezuela nos ha enseñado a que un proceso electoral hoy la credibilidad no depende de la institucionalidad, sino de la gente que mire, que participe, y eso debemos de cuidarnos nosotros en Honduras. Que todo aquel que quiera observar el proceso preelectoral, electoral y postelectoral, hay que abrirle las puertas. Bien importante. Eso es bien importante. Oye, ojo lo que acaba de decir don Julio. Eso es bien Todo el importante. que quiera venir, digamos, a Honduras a observar el proceso electoral, Así es. debe venir. Ricardo, ya lo tenemos en la ley No, no electoral. solamente observar. Observar es un sujeto pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer punto, vea, yo sí creo en lo que ustedes mencionaban sobre el voto electrónico, ojo, pero auditable y con verificación Nosotros hablamos de verificación de facial, huella. con Momentito, verificación tenemos que ir a un corte facial comercial. y con huellas. Cerramos con usted. ¿Qué va a pasar? Maduro creo que va a tener que salir. Va a tener que salir, la presión internacional es bien fuerte y la acción que deben de ejercer todos los organismos internacionales y la democracia a nivel nacional, hay que dar un ejemplo de democracia para que eso no Si pueda... yo Muy bien, fuese- cerramos. Si yo fuese Maduro, perdón, si yo fuese Maduro, convocaría a unas elecciones ya en 3 meses. Lo ¿De puedo nuevo? hacer. Sí, claro. Por una sencilla razón. Con eso, ¿Y cuál sería el cambio de las condiciones versus las que sucedieron? bueno, abrirse exactamente, no solamente a la observación, Observadores. sino que al mismo tiempo a la observadores que supervisión van de ese a volver a proceso. observar lo mismo que observaron Claro. el 28 de julio. No habían observadores. No, había permitió todo el Bueno, centro Carter. digamos, pero... Ricardo, a diferencia de Venezuela, en Honduras el escrutinio es público. Sí. Aquí usted puede mandar desde 30-30 de hoy Sí, mismo así es. a la escuela, al aula. Así es. Entonces, aquí ya vamos a entrar al tema hondureño, cómo nos vamos a blindar para que no pase lo que pasó. Ya en vamos a hablar Venezuela. sobre eso. Después del corte comercial, solo acudo a 2 comentarios rapidito, por favor, de 2 buenos amigos de este programa. Uno es el abogado Gustavo Solórzano, que es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Lo ponemos, por favor, brevemente? ¿Sí? Dice, la hipocresía y la coherencia política. Dice el abogado Gustavo Solórzano. Hipocresía. Muchos que opinaron en el 2017 sobre el fraude electoral en Honduras y un gobierno de dictadura, hoy defienden el fraude electoral más grande en la historia. Las elecciones menos transparentes y más cuestionadas propiciadas por una dictadura. De igual forma, muchos que defendieron el fraude de 2017 y alegaban democracia, hoy critican el fraude en Venezuela y todo eso es hipocresía política. Ojalá algún día la clase política entienda que los valores y principios democráticos deben sustentarse en la coherencia de valores y el respeto a la voluntad popular. La democracia no debe ser parte de un discurso, debe ser parte de hechos en la vida de un político y no llenarse la boca con falsos mensajes que solo generan confrontación, violencia e irrumpen la paz. Algún día tendremos mejores políticos y la suerte nos cambiará. Y luego el buen amigo también don Gilberto Ríos, que es un importante dirigente, tiene X. don Gilberto Ríos, que es un importante dirigente del Partido Libertad y Refundación, dice, saludos Edgardo, la propaganda está exigiendo papeletas cuando este es un procedimiento electrónico. Todos los partidos tienen los mismos informes por mesa. No se aguanta la campaña contra Venezuela, hasta llegaron a decir que la delegación que viajó por Honduras fuimos a aprender el fraude. Debe haber más información sobre el proceso. El presidente Nicolás Maduro entregó ya el 100% de los recibos que imprime la máquina. Saludos a sus invitados.
con ese discurso Nelson ya se parece a Jorge Cáliz, furibundos anticomunistas. Mire. Muy bien, mire, gracias, ese estimado amigo don muchacho Gilberto. no ha Un momentito. arriesgado Gracias, don ni- Gilberto. Ni el 1% de lo que yo he arriesgado en mi vida. Entonces, vea, ¿Qué dice? ese muchacho no ha arriesgado ¿Cuál muchacho? pero ni el joven este que escribe ahí. El Gilberto. Siempre dice casi Nelson- lo mismo. No ha Nelson arriesgado ni el siempre ha sido un 1% de su luchador. vida. ¿Quién? Nelson siempre ha sido un Sí, luchador. claro. Les encanta simple y sencillamente, pero eso demuestra Entonces no me su puede debilidad. descalificar. Eso demuestra la debilidad de ellos, que tienen que utilizar la calumnia, la difamación. Pero eso es normal. El que tiene debilidad de carácter tiene ese Bueno. tipo de problemas. Cerramos ahí. Vamos a un corte comercial. 3 cosas. Presupuesto para las primarias no está aprobado. No debo eso generar ya ninguna lo van a incertidumbre. mire, ya lo van a mandar Pregunta, al ¿no Congreso. debe generar eso alguna incertidumbre? No, de ninguna manera. Ok, muy bien. Lo otro, mismas condiciones, dice, prevalecen en el país para un fraude en las primarias y en las generales. Sí. Sin Pero, duda. ¿por qué dice Porque- usted que son porque- las mismas condiciones de fraude si ya fuimos con esas condiciones a una elección en 2021 que ganó el Partido Libertad y Refundación y no hubo ningún decir reclamo? algo. Le voy a decir algo. ¿Por qué no se aprueba que todos los partidos políticos tengan representación en las Todos. mesas electorales? Vamos a un corte Eso- comercial, eso ya es lo volvemos. primordial. A 34 días estamos de la convocatoria a elecciones primarias. El próximo domingo, 8 de septiembre. Es decir, estamos a 4 domingos para la convocatoria a elecciones primarias que se van a realizar, como ya lo dijo el señor consejero don Julio Navarro, el próximo 9 de marzo. Van a elecciones primarias el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Liberal para escoger a su candidato presidencial, a sus candidatos a diputados y a sus candidatos a corporaciones municipales. Muy bien. Aquí está el cronograma del Consejo Nacional Electoral y está esa fecha ahí subrayada, ¿verdad? Septiembre 8, convocatoria a elecciones primarias, inicio del año electoral, 6 meses antes de la práctica de elecciones primarias. Muy bien. Ya usted lo explicó, ¿verdad, don Julio? Ya todo está listo para eso. Y entiendo... El 11 de noviembre los partidos tienen que llevar las planillas de todos los movimientos que van a participar en las primarias al Consejo Nacional Electoral. Y entiendo que el censo con el que se va a convocar a estas elecciones primarias, y no sé si a las generales también, es de más o menos 5.7 millones de electores. Exactamente. ¿Sí, señor? 5.7 millones. Ahorita estamos en el periodo de traslados, o sea, actualización domiciliaria. Ya hasta este momento hay unos 5.000 actualizaciones domiciliarias que pueden hacer los ciudadanos. Pero ese dato, esa convocatoria a elecciones primarias y generales con una cantidad de electores de 5.7 millones de hondureños, ¿puede ser más de aquí a noviembre del próximo año? 400 Sí, mil. puede ser más. Sí, puede ser. Llega a Todos 6 aquellos que millones. cumplen 18 años en el 2025. Todos los que cumplan 18 y estén En el 2025. suscritos Una promedio pueden de puede llegar a 400 6. mil. ¿Puede llegar a 6 millones? Sí. Y de los 2 millones aproximadamente de hondureños que están en el exterior, ¿a cuántos dejan afuera? Con esta No, fíjate que ahora hay institucionalidad. una gran cantidad domiciliados ya que sacaron su... No, bueno, ¿y por qué en realidad para cumplir con la Constitución de la República del derecho y el deber de votar no se les permite por voto electrónico, biométrico y todo lo demás, con solo presentar la evidencia del documento nacional de El problema de Nelson es que no lo identificación? tiene, no tiene la nueva identidad. Bueno, Esa sería pero una, sí, pero una sí aparece ruptura el de dato paradigma ellos en aquí. Honduras. En el Claro, centro de León, Pero sí. ese, Uno de los problemas que se ha planteado durante esta semana es que no se ha aprobado el presupuesto para estas elecciones primarias por parte del Congreso Nacional. El Consejo Nacional Electoral, decía don Julio, ya mandó en mayo a la Secretaría de Finanzas para su aprobación 1.492 millones de lempiras para las primarias. Todavía Finanzas no ha enviado al Congreso Nacional para la para la aprobación de ese presupuesto. Don Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal, presentó esta semana que concluyó en el Congreso Nacional una moción para agilizar este proceso. Que fue Don Mario, aprobada. perdón, Que fue aprobada, discutida, por unanimidad. casi por unanimidad. Fue aprobada casi Sí. por unanimidad. Por favor, don Mario, adelante. Sí, Edgardo, la verdad es que el Partido Liberal, y igualmente que todo el Congreso, estamos preocupados porque no ha llegado este presupuesto. Y quiero decirlo aquí, y Antonio sabe que lo que estoy diciendo es verdad, que la duda la tenemos, Toño, porque en el gobierno del Partido Nacional tuvimos los mismos problemas con ustedes. Y fue un serio problema, Edgardo,
lograr que en aquel tiempo Finanzas nos aprobara esos fondos. Recuerdo muy bien que si no es por la intervención decidida del presidente Oliva, esto se hubiese empantanado más. ¿Y por qué es la preocupación del Partido Liberal, Edgardo? La preocupación es porque tenemos que adquirir el 3D y el software. Y el 3D y el software a nosotros nos gustaría que fuese probado en las elecciones internas, Claro. a pesar de que son elecciones que las tienen que supervisar los propios partidos políticos. ¿Y por qué esto? Porque los errores que se puedan cometer en las elecciones internas con la utilización de estos mecanismos de tecnología no se vaya a prolongar para las elecciones generales. Edgardo, le interrumpo un pregunta. minuto a Mario, solo lo interrumpo un segundo a Mario, para que el pueblo sepa qué es el TREP. El TREP nunca se ha aplicado en las primarias y en las internas, solamente en las generales. En la ley electoral quedó que el TREP tiene que utilizarse. Es la transmisión de resultados electorales preliminares. Es decir, que a las 3 horas de haber concluido la votación el 9 de marzo, el CNE tiene que dar un informe de todo lo que recibió a través del TREP. ¿Cómo funciona el TREP? El centro de votación, la Simón Bolívar, ahí los profesores mandan al centro de cómputo, mandan a los partidos políticos el resultado parcial preliminar que ya marca una tendencia. Entonces, nunca ha habido TREP en primarias. Ahora va a haber TREP en primarias. El TREP cuesta aproximadamente 300 millones de lempiras. Lo que queremos es saber cómo funciona el TREP en las primarias para ver si el mismo TREP se usa en las generales. Pero se debe contratar a una empresa que maneje el TREP. Una licitación pública internacional. Licitación pública. ¿Y quién Claro. la va a ganar? Momentito, Pero sigue don Mario. Ahí está el problema, Edgardo. El problema que tenemos, Edgardo, y se lo quiero porque yo creo que don Nelson Ávila merece una respuesta, y él tiene la razón, los mayores fraudes se hacen en las elecciones internas. Así es. Y se hacen en las elecciones internas porque la misma ley prevé que son 3 partidos los que pueden tener los observadores de mesa. Y los partidos pequeños también, que es un grave problema que tenemos, que son tan pequeños que nunca pueden cubrir sus observadores ni a todas las mesas. De hecho, en las generales, y aquí todos los compañeros lo saben, los partidos grandes, por lo general, un 20% de las mesas no son cubiertas por los partidos, Edgardo. El único que tuvo un acercamiento fue el Partido Nacional. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es la duda? Yo creo que aquí es bueno que la pongamos en el tapete de la discusión con claridad, Edgardo. El problema es que al momento de que se vaya a adquirir el TREP o el software, es una licitación internacional. Sí. Y se ha dicho aquí que en esa licitación internacional pudiesen participar empresas venezolanas. Y eso es lo que ha traído el gran debate, que nadie lo quiere decir, pero yo sé que todo el mundo está con esa duda. Pero aquí está Julio que lo explique cuáles son los procedimientos que se van a utilizar, porque si es una licitación internacional, todo el mundo puede participar, ¿verdad? Así es. Y yo creo que aquí este es el gran debate que vamos a tener los partidos políticos dentro del Congreso Nacional. Pero puede ser también una quiero licitación teledirigida, ¿verdad? Así es. Puede ser una licitación teledirigida. Bueno, habría que ver. Yo creo que Julio ya conoce, ya tiene las bases de cuál va a ser la licitación y cómo la van a hacer. Don Julio Navarro. Yo creo, Edgardo, para concluir mi intervención, Sí, señor. yo no estoy de acuerdo en que vengamos a tratar de ligar el problema de Venezuela con el problema de Honduras. Exacto. Es totalmente diferente. Así es. Si no, remitámonos a lo que pasaron en las elecciones anteriores, en las cuales felicitamos a todos los concejales, a los actuales y los que ya salieron porque hicieron un gran papel. Y que no me vengan a decir aquí los del Partido Nacional que no hubo presión del Partido Nacional hacia los concejales y se mantuvieron. Ahí tuvimos a una Rixi, tuvimos al del Partido Nacional y tuvimos a Ana Paola que estuvieron firmes y al final fue una elección ejemplar para todo Honduras y esperamos que en estas elecciones sean mejores que antes, siempre y cuando, Edgardo, se aprueben de inmediato estos fondos. Y quiero aquí decirlo públicamente. He recibido instrucciones de la bancada del Partido Liberal y se lo he comunicado con todo el respeto que merece el señor presidente del Congreso Nacional, que la bancada del Partido Liberal va a presionar en esta semana para que a más tardar el día jueves sea discutido y aprobado el presupuesto.
Perdón, Edgardo, solo interrumpo un minuto a Mario Segura. La bancada del Partido Nacional también está en la misma sintonía de Mario Segura. ¿En qué sentido? Y del Partido, que vamos a presionar fuertemente martes y miércoles para que se apruebe. Caso contrario, puede venir ¿Para que se apruebe? el presupuesto. Pero antes de aprobárselo, tiene que mandarlo a finanzas. Claro. Es que ya está Supuestamente mandado. el viernes se reunieron con ellos, después de 3 meses y la moción de Mario Segura. Ahora bien, si no se aprueba la próxima semana, puede ser que las bancadas de oposición, Partido Nacional, Partido Liberal y otras, empecemos con otro tipo de presiones para que llegue cuanto antes ese presupuesto. No queremos una licitación teledirigida, no queremos una contratación directa. No voy a dar el nombre de la empresa porque capaz me demanden, pero no queremos que la empresa que estuvo en Venezuela venga a Honduras. Pero en Venezuela no hay TREP. Que En todo el mundo, Venezuela no hay TREP. todo el mundo, no, en Venezuela no hay TREP. Allá, Porque es electrónico. Allá al día, hay voto Es electrónico. electrónico, Sí lo por hay en eso. Argentina. Entonces, lo que yo sí le puedo manifestar es que esta semana es vital para el Congreso Nacional. Lo íbamos a hacer la semana anterior. Mario Segura presentó una muy buena moción, fue avalada, fue apoyada, y le vamos a dar un compás de espera. Tenemos hasta el jueves 8. Mira, Edgardo, a mí Hasta me el otro- preocupa. hasta el jueves 8 de Sí, agosto. jueves 8. A mí sí me preocupa que de los 3 nuevos consejeros, 2 van a ser nuevos, van a agarrar redundancia, y uno, Ana Paola Hall, continúa, que es una muy buena consejera, hay que decirlo. ¿Qué pasó en Venezuela? Y yo sí lo voy a comparar. Ahí habían 5 seguidores de Nicolás Maduro como magistrado. Aquí no. Aquí va a haber una Cosette López, una Ana Paola Hall y un Marlon Ochoa. Es diferente la cosa. Es diferente la cosa. Debe haber un balance. Pero los Lastimosamente jefes de quitaron ellos a, se ponen de acuerdo. lastimosamente Ahí se quitaron a Julio. Y no le digo porque él está aquí. Pero es una persona con la que se puede platicar, que se puede dialogar y que tiene un espíritu patriota muy bien conciliador. grande, muy conciliador. Pero él no va a seguir. Él sale el 8 de septiembre. Y entre otras personas, que ojalá, O sea, don Julio convoca a primarias Sí, convoco pero primario. sale después. Pero dándole- y día siguiente el día va. siguiente sale. El día del niño me voy. Mande, don Mario. Hay una noticia importante que darle. Yo de igual manera este tema lo dialogué ya con el presidente Redondo y sé que él el viernes ha estado tomando y ha estado presionando también porque esto sea resuelto la próxima semana y quiero decirlo con toda la sinceridad del mundo que él me informó que él estaba interesado que este problema lo arregláramos la próxima semana. Bueno, tenemos hasta el jueves 8 de agosto para así que es. Finanzas lo envíe y aprobarse rápido. Así es. Yo ahí tengo Esto mi no duda. implica mucha discusión ahí. No, nada de discusión. Así como lo manda, se Eso lo va a aprueba. estudiar la Comisión Electoral. Un momentito, Me gustaría- solo quiero en aras también del balance, porque aquí tenemos al señor consejero, don Julio Navarro, pero el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado precisamente sobre este tema. Y vamos a leer solo unos párrafos rápidamente. Desde el mes de mayo, como decían aquí nuestros invitados, se remitió a la Secretaría de Finanzas el anteproyecto de presupuesto electoral para el proceso de elecciones primarias e internas 2025. Segundo, durante el mes de mayo, con base en la iniciativa de ley, se envió al Congreso Nacional la propuesta de decreto contentivo de ley para la administración y ejecución transparente del presupuesto electoral para elecciones primarias 2025. Lo anterior con la finalidad de contar con un procedimiento especial para realizar de forma transparente los procedimientos administrativos en los plazos necesarios para cumplir la ley electoral. 3. El Consejo Nacional Electoral de forma contundente reitera que sin la aprobación del anteproyecto de presupuesto y el decreto especial antes mencionado, no se puede lanzar ningún proceso de contratación y mucho menos adjudicar ningún servicio para el proceso electoral. 4. Se niega rotundamente la información falsa que circula sobre adjudicaciones a empresas y se reitera que oportunamente cuando se lancen los procesos será de forma pública, tal como se ha hecho hasta la fecha. ¿Algún comentario? Hay que tener en cuenta que Marlon Ochoa, que es quien dirige ahorita la institución de finanzas, él va como consejero y es el que más debería tener la prioridad de hacer esa revisión desde mayo. Él lo tiene bien claro. Y pasa también lo que estaba escuchando que decía Toño, también ese anteproyecto ya aprobado por finanzas llega a la Secretaría del Congreso. Sí, pero la gente la remite a la Comisión de Dictamen. Claro, la remite a la Comisión de Dictamen, pero para que como se ha estilado en este Congreso con la Junta Directiva, el tiempo que se puedan tardar en ponerlo. No, pero en esta oportunidad lo van a transmitir de inmediato. Esperemos. Ricardo, ¿quieres pensar Esperemos. mal? ¿Quieres pensar mal? Desde mayo lo enviaron. Ya hoy estuviera adjudicado el TREP.
ya se hubiera hecho la legislación internacional. Hombre. ¿Quién le va a dirigir ahora? Ese TRED, El nuevo CNE. así es. Si en mayo le hubieran remitido al Congreso, ya yo estuviera adjudicado TREP, software, biometría, documentos electorales, tinta, urnas, ya todo estuviera adjudicado. Con licitaciones enormes y públicas internacionales. Ahora ya no, ahora vamos rápido. ¿Y por qué? No sé. Ricardo, Yo a mí como me no- gusta, yo como a mí no me creo en gusta las me casualidades. gusta la exposición de Mario Segura. Se ve la responsabilidad con que habla. De no crearle zozobra a esto, sino que buscar el entendimiento de las fuerzas políticas en el Congreso para aprobar un presupuesto. Afortunadamente Mario presentaba moción. Y hay que confiar en la institucionalidad, hombre. Hoy tenemos otra institucionalidad en el Consejo Nacional Electoral. La otro elemento Pero que... perdón, aquí el Consejo Nacional le está diciendo, y usted, me imagino, como parte del CNE, está diciendo que no pueden avanzar en nada mientras no esté aprobado ese Por eso presupuesto. le digo, por el presupuesto se ocupa. Pero hay tiempo para eso. Le voy a decir. Pero lo dice así, ¿cuándo? ¿hay tiempo para eso? Como... Hay tiempo. Estamos, ¿Hay tiempo para estamos eso? el 4 de agosto. Sí hay tiempo, ¿Cuándo pero hay que ajustadito. mire, ¿cuándo hay que Lo hubieran hecho en convocar? mayo, estuviéramos holgados. Mire, Estuviéramos ¿cuándo hay bien. que convocar la legislación? Hay que hacerlo como el 9 de septiembre. ¿Cuándo hay que adjudicar el TRED? Hay que adjudicarlo como el 11 de noviembre, por Estas ahí. cosas de compras, como el TREP, el software, no se pueden ir directo, ¿verdad? No se pueden ir, es legislación pública. El otro elemento, Edgardo, que hay que tomar en cuenta. Mire, hay una gran cantidad de empresas en América Latina que participan en eso. Y esos tienen otra guerra interna entre ellos. En descalificar una, en descalificar otra, en que van a contratar esta, que van Julio, a contratar... Esa es guerra. discúlpame, te voy a Pero hacer una el proceso pregunta. se hace de acuerdo a la ley de contratación del Una Estado. pregunta. ¿Han hecho algo para evitar fraude electrónico ustedes? No, es que nosotros no tenemos voto electrónico. Claro, la transmisión de datos del... ¿A dónde Centro de trasladan votación, ustedes? Del al centro de CNE, votación al centro de cómputo. al CNE, hay registros. ¿Qué Con garantías el tengo TRED, salvaguardas? la empresa que Tú contrate... sabes que parte de ese problema hubo exactamente en la última elección. Y yo no quiero dar detalles, ¿verdad? Pero todos sabemos que hubo un gobierno que paró el fraude electoral que estaba establecido en el sistema operativo Los con custodios electorales que hacen esa 1.775.000 transmisión votos. ponen los partidos. El pueblo hondureño es importante que lo sepa. Y esto no es crear incertidumbre, es anticipar, porque la voluntad popular y el derecho de votar del pueblo hondureño es violentado mediante los mecanismos de fraude y mediante el mecanismo de control del sistema operativo, en este caso del sistema electrónico de registro. Y ahí no se dieron cuenta en ese momento ni los, voy a tener que decirlo, ni los delegados del Partido Libre ni los delegados del Partido Liberal. Momentito. Se dieron cuenta otras instancias internacionales que ese fraude estaba incrustado desde 2 o 3 meses antes de las elecciones generales. Don Mario, por favor. Punto. Sí, dígame, Edgardo. No, que usted quería participar, me pareció. No. Estamos bien entonces. Estamos bien. Estamos bien, Ok, estamos bien. Estamos bien. O sea, lo último es que usted está diciendo que el señor Luis Redondo está acompañando la urgencia de aprobar esto en el Congreso junto a la bancada del Partido Nacional y el Partido Liberal. Sí, lo hemos dialogado. Eso es lo igualmente último. con don Carlos. Muy bien. Con don Carlos Zelaya nos comunicamos el día viernes y ellos pues estuvieron ya hablando con finanzas para que estos fondos estén disponibles de inmediato. Pues, creo que también esto, Edgardo, va a quitar la incertidumbre del pueblo hondureño en estos momentos por la crisis pasada en Venezuela. El hecho de que ya el Consejo pueda tener los fondos disponibles para hacer las compras necesarias, que no solo es el TRED, no solo es el software, son otros, la impresión de papeletas que son importantes también para los diferentes partidos políticos, igualmente fondos que les dan a los partidos políticos para la capacitación y la movilización al momento de las elecciones internas. Muy bien. Es que don Julio convoca entonces a elecciones primarias Pero será 2 días después. el 8 de septiembre y se va el 10 Ahí de me va a septiembre, el Día ver, del ahí me va a ver Niño. usted en una cadena nacional, si Dios quiere. ¿va? Convocando. Convocando. Pero vi que el presupuesto lo vamos a manejar Pueblo otro hondureño, día. vaya con Don Julio, toda la pero el confianza.
presupuesto lo va a manejar otro. Y la adjudicación. Sí, lo van a dirigir otros que son gente responsable. Esperemos que así Mire, sea. Ana Paola es una profesional Estoy de acuerdo con alto usted. nivel, Que Ana Paola muy es responsable, con muy grado profesional. académico. muy y profesional. todo. y Una mujer muy capaz. responsable, Ahí no, aparece capaz. alguna gente irresponsable Capaz. descalificándola No. por prejuicios de carácter. Yo creo que Al contrario, es la única que tiene experiencia una cosa, y lo, muy que habla, objetiva. lo que habla por el Consejo Nacional Electoral fueron las últimas elecciones generales. Ahí Exactamente. no hubo, Así es. no hubo ningún cuestionamiento. Bien, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Muchas gracias. Don Nelson Ávila está aquí como ex precandidato presidencial del partido Libre, Libertad y Refundación. Pero el 5 de julio de 2024 envió una nota al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en nombre del movimiento 5 de julio. Sí. Aquí está la nota. Sí, y a varios diputados. Sí, sí, y a varios diputados, quejándose de muchas reformas electorales que no se hicieron. ¿Correcto? Así es. Ahora yo le pregunto a usted. Usted se ha quejado de las elecciones primarias, de su partido, del Partido Nacional y del Partido Liberal, que generalmente han sido los que asisten a elecciones primarias para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular. ¿Usted va a participar como precandidato en estas elecciones de Libre en marzo del próximo año? El movimiento 5 de julio participará. ¿Usted? El movimiento 5 de julio participará. ¿Usted va a ser precandidato de ese movimiento? ¿Yes or no? Porque es un buen periodista, le responderé. Julio decía que la responsabilidad fundamental en las primarias e internas son quienes controlan los partidos políticos. Y ellos son los que definen todo. Entre ellos, todo aquel candidato que pierde en las primarias internas no puede ir a las generales. Así que yo voy a las generales, pero en otro mecanismo. O sea, no va a participar en las elecciones primarias de su partido. El movimiento 5 de julio sí. Pero usted no Yo como voy a precandidato. participar, en realidad, Él no va a ser apoyando candidato. todas las acciones del movimiento 5 de julio. ¿Y dentro quién de va a la ser el interna. precandidato? Eso se definirá probablemente a fines del mes de septiembre o inicios del mes de octubre. ¿Eso lo va a decir usted? ¿No? Muy bien, le adelanto. Vea, los movimientos no son democráticos, hablemos claro. Los movimientos se hacen exactamente por determinados tipos de pertenencia. Ahora, los partidos deben ser democráticos. El que puede río, Tiene Mayra toda la Segura ya. razón Espere, usted. ¿cómo dice? Tiene toda la razón. Edgardo, para participar en política se ocupa, No, espere un momentito. se Ahora ocupa como usted. recursos, No, hombre. sí, se necesita recursos, no es fácil. Ahora usted. No, pero participan en generales. No, permítame, dice que va a participar en generales, en Ahí otro verá. mecanismo que Salvo yo no lo voy a... Salvo que en el CNE se conspire para que el Partido Migrante Hondureño, junto con otros, no participen en el proceso y no sean reconocidos antes del 8, porque eso es también perfectamente posible. Así que, ojo, el Partido Migrante entregó toda la documentación ¿hace cuánto tiempo? Hace casi un mes. Y que yo sepa, todavía no han abierto la documentación. Bueno, Entiendo que la abrirán el día 6, ¿no es cierto, Julio? Hay todo un proceso ahí, pero no importa que pase el 8. No van a ir a primarias. No. Sí. No, pero háganlo Lo que no- antes, la si fecha, cumplen con la todos los fecha del requisitos. 8 es para todo aquel que quiera meter documentación para crear un Sí, partido. Sí. Ya no pueden. Entonces, pero todos aquellos que metieron. No, pero documentos, hagámoslo. sigue Sigue corriendo. corriendo. Sí. Sigue corriendo. Sigue Don corriendo. Julio, usted dice que va a venir va a estar bien arregladito en cadena de radio y televisión. Cadena de radio. Bien arreglado, saco y corbata. El domingo 8 de septiembre. 8 de septiembre. Convocando elecciones primarias. Convocando. Domingo. Y el martes usted espera la tusa. El martes me voy. El martes 10 de septiembre. Sí, el martes me ¿Vuelve voy. como analista político? Si usted me invita, vuelvo. Por supuesto. Si lo he invitado antes, lo he invitado durante, Sí, sí. y ¿cómo no lo voy a invitar después? No, claro, con gusto. Pero entonces ya se desliga usted del gobierno. Sí, yo salgo de ahí del Consejo Nacional Electoral. ¿Y se desliga del gobierno? No, salgo de ahí. No, pero ¿se desliga del gobierno o va para otro Es lado? que el Consejo Nacional Electoral no es del gobierno. Es un Julio, organismo- Julio, ¿Va a un Julio, puesto de me dijeron gobierno? que vas de No, no embajador voy a a ningún Kosovo. Vuelve a la labor O a independiente. Vuelvo a la llanura, como dice. Ah, bueno. ¿Qué le pregunta que si quiere ser embajador de Venezuela? No, no, no. ¿En Yo- Venezuela? No, yo entiendo que a él le interesaba ir a Kosovo. No. No lo sé. Ya regresamos. Cerramos el programa de esta noche. Don Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de Libre. Don Nelson, por favor. Sin duda necesitamos profundas reformas políticas y electorales. Estamos a tiempo, aunque no hay voluntad política. Y esas reformas electorales benefician a la nación.
¿Por qué entonces no la hacen? Porque a algunos les afecta personalmente, hablemoslo claro. Y el segundo punto es que todo proceso electoral tiene que ser lo más democrático y cumpliendo con los preceptos de lo que es la política. La política, el objetivo de la política es el bien común. Y entonces evitemos nosotros de una u otra forma las confrontaciones que tuvimos también en el 2017 y que generó, según el informe de las Naciones Unidas, 21 asesinatos, lamentablemente, y todo continúa impune. Avancemos para transformar Honduras, sin duda. Don Antonio. En Venezuela hubo un megafraude, porque hubo un castigo durísimo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. En Honduras, la única forma que este gobierno se puede quedar es con un megafraude, porque viene un voto de castigo durísimo por la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. Por consiguiente, en Honduras, si es necesario, toda la oposición se va a tener que unir para que no haya ese megafraude. Don Ricardo Leiva. Necesitamos que en las primarias se le dé la oportunidad a los partidos pequeños de que puedan tener gente en las mesas de los partidos grandes cuando tengan sus primarias para que los partidos se sientan involucrados, que en las generales puedan estar también en las mesas electorales, no importa si son 19 partidos, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Muy bien. Don Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, por favor. Tenemos 30 segundos para cerrar con usted, don Mario. Edgardo, agradecerle por el programa, decirle que en el Partido Liberal estaremos observando y apoyando todas las reformas para que este proceso sea transparente. Quiero concluir mi intervención, Edgardo, diciéndole que cada vez que escucho hablar a don Nelson Ávila, me doy cuenta que es un gran liberal. Estas puertas del partido están abiertas para usted, don Nelson. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Lo tienta? Sí. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Lo tienta? ¿Perdón? ¿Sí? Ya llevó Jorge Cáliz y Ana Rala, ahora quiere ir por don Nelson. ¿Lo está tentando? Vea. No, es que tenemos que cerrar. ¿Lo tienta? ¿Sí o no? Yo le diré, ¿Lo nos provoca? reuniremos en las generales, sin duda alguna. Bueno. Cerramos con usted, por favor, señor consejero. Hondureños, el único pronóstico válido que hay es que vamos a elecciones primarias, que van a ser convocadas el 8 de noviembre. Septiembre. Si usted es ciudadano, el 8 de septiembre, si usted es ciudadano común, prepárese para ir a votar. Si usted aspira a un cargo, vaya a inscribirse a su partido, que el Consejo Nacional Electoral le garantiza un proceso electoral totalmente transparente y con la suficiente legitimidad para que de esas primarias salgan los precandidatos que van a participar en las elecciones generales de marzo del 2025. Y como vamos a tener programa aquí el 15 de septiembre, que es el siguiente domingo, al 8 de septiembre, usted vendrá como analista político. Está bueno. Muchas gracias, don Gracias. Julio. Gracias, don Antonio. Gracias, don La Nelson. única alternativa de triunfo es el Partido Liberal. Muy bien. Eso que lo Gracias, don sepa Mario. Gracias a usted por su el pueblo atención. hondureño. Buenas noches y que estén bien. Bueno, Mario.